Su formación cristiana desarrolló en él la caridad y su trabajo en el campo le dio una fuerte visión emprendedora. Ante la pobreza del hogar, se vio obligado a buscar el sustento fuera de casa para ayudar a sus padres y hermanas. Cumplidos los 20 años, sale de casa para trabajar. De Galicia se dirigió a Castilla y en Salamanca entró al servicio de una viuda. Con el tiempo, ella adquirió cierto afecto hacia él. Cuando le declaró su amor, él se alejó del lugar. Se fue a Andalucía. En Sanlúcar de Barrameda se contrató en casa de 2 doncellas huérfanas. Pronto su sencillez y virtudes le hicieron ganar el afecto de la familia, pero despertó en el corazón de una de ellas un amor hacia él, y cuando ella le declaró su amor, no lo aceptó y se marchó. Después se contrató en una hacienda de labor donde permaneció unos 7 años. En todos sus trabajos siempre mostró gran compromiso, destreza y habilidad en las labores que se le encomendaron. Como en el puerto de Sanlúcar había mucho movimiento de jóvenes para dirigirse a las nuevas tierras en busca de riqueza, Sebastián creyó que allí podría trabajar para la gloria de Dios y ayudar a sus padres. Se embarcó para México a los 31 años de edad. Sebastián se quedó un tiempo en Veracruz, después se fue a Puebla de Los Ángeles. Los grandes terrenos baldíos y la seguridad que daba la Audiencia Real fue esencial para que trabajara en la agricultura. Le ayudaba su gran fe, su talento y su gran fuerza física. El físico de Sebastián era fornido y bien proporcionado. Aparentaba más años de los que tenía, lo cual, junto con su inteligencia, lo llevó al éxito de sus proyectos. 9 años se dedicó a la labranza y a domar novillos. Gracias a su ingenio natural y su mirada al futuro, pudo desarrollar proyectos para mejorar el traslado de mercancías. Así es como inicia en 1537 la construcción de carretas. En Puebla siempre fue servicial para ricos y pobres. Nunca estuvo donde se repartían honores. Comía los alimentos indígenas, a los cuales, para holgura de los nativos, añadía siempre cosas de España. No desdeñaba algunos tragos de pulque, pero prefería el agua. Los animales importados de España se aclimataron bien a estas tierras y proliferaron de manera abundante, entre ellos el ganado caballar y vacuno, tanto que en muchos sitios ya era ganado cimarrón y salvaje. Si se sacrificaba a una vaca, era solo para aprovechar la piel. Era familiar ver a Sebastián recorrer sus milpas como jinete en un caballo, o bien persiguiendo novillos para lanzarles al galope el lazo que frenara su agilidad y bravura, posiblemente la floración del futuro charro mexicano. Durante su estancia en Salamanca ejercitó esta habilidad, ya que desde esa época los salmantinos eran hábiles como jinetes, y aunque la palabra charro aún era para designar a la gente sencilla, posteriormente se aplicó a la gente de campo y de caballo dedicada a la ganadería. Abogó para levantar la prohibición que tenían los naturales de montar a caballo. Les enseñó a montar, a amansar animales brutos y el manejo de la reata al floreo que doblegaban al animal. Tardó tiempo ideando cómo construir un vehículo de transporte propio para las características de México. Buscaba un vehículo pequeño acondicionado para ser tirado por bueyes, el ganado más abundante en esos momentos. Una mañana, Sebastián sorprendió a sus peones con nuevas órdenes. Se fueron en busca de buenos morillos y río arriba encontraron un hermoso aguahuete muerto y, siguiendo sus indicaciones, se inició la construcción de la primera carreta. Al término se trajeron los bueyes más lucios para uncirlos y a rodar. Subió Sebastián y sus peones y tomando la delantera llevó mansamente a los brutos a desplazarse hacia el convento franciscano en construcción ante gritos de alegría y asombro de españoles y naturales. La construcción de carretas lo llevó de manera natural al acondicionamiento de caminos, puentes y calzadas que en muchos casos aún existen. Para este trabajo
la gente que rodeaba a Sebastián, indios todos, iba haciendo un grupo capaz, despierto, intachable en su trabajo. Por ese entonces había muchos indígenas en plazas, palacios, templos y canales en espera de ser contratados en algo, lo cual aprovechaba para seleccionar su peonada. Así se convertía en el primer carretero de México e iniciaba su etapa de acondicionador y constructor de caminos. Sin saberlo, sentaba cátedra como gran emprendedor. Viendo que las veredas que atravesaban el país no eran apropiadas para el paso de sus carretas, resolvió abrir caminos apropiados sobre las mismas rutas indígenas y de los conquistadores. Para esto, adaptó carretas con herramientas y materiales para ir avanzando en los trabajos que se requerían. Así nacieron los primeros caminos reales de México, el de México a Veracruz y el de México a Zacatecas. Y conforme se abrieron nuevas rutas comerciales, se fueron construyendo otros caminos. El gran esfuerzo que implicaba el acondicionamiento del camino a Zacatecas lo obligó a trasladarse a la Ciudad de México con todas sus carretas y mobiliario. Pensaba que su ocupación tendría un campo más vasto para desarrollar su empresa. Amigos, comerciantes y autoridades querían convencer a Sebastián para que emprendiera su caminata por rumbos distintos. Él decidió el rumbo de Querétaro, salir del valle de la cordillera del Tenayo, pasando por Tlalnepantla hacia Cuautitlán. Para ello, acondicionó viejas calzadas y construyó puentes para el paso de su tren de carretas. Debido a los grandes problemas de encharcamiento que padecía el camino real a Zacatecas en época de lluvias, acondicionó un ramal de este camino por las tierras planas y altas del Valle de México. Dicha vía salía por la calzada de Tlacopan y continuaba por el camino de Azcapotzalco con rumbo a Tlalnepantla. Venía de los corrales de San Antonio Abad, seguía hacia el convento mayor de San Francisco, donde se santiguaban los viajeros frente a la portada que iba en avance. Seguían por la calzada de Tlacopan y por ella se perdían. Continuaban por el camino de Azcapotzalco con rumbo a Tlalnepantla, en las partes llanas del valle. Solamente querían el avance de la rodada. Al llegar al río Chico de los Remedios, se acondicionó un puente para continuar la ruta. Es aquí que se construye un puente de vigas, ubicado entre San Jerónimo Tepetlacalco y Santa María Nativitas Xocoyahualco. De aquí continúa el avance del camino a Zacatecas, aprovechando la altura del terreno y a la vez lo enlazaba con el camino al occidente que penetraba por la sierra de Monte Bajo y Monte Alto hasta Michoacán. Del puente de vigas continuaba su trayecto hacia Tlalnepantla y se unía nuevamente en el pueblo de Barrientos a la vertiente que salía por Vallejo para continuar la ruta a Zacatecas. Las rutas ancestrales, las veredas de los potecas y las brechas de los conquistadores fueron las que luego siguieron los caminos reales, afirmados y ensanchados con la multiplicación de recuas y el tránsito de las carretas. Con la apertura de caminos surgieron ventas y mesones para dar techo y ofrecer alimento para viajeros y bestias, los cuales se convirtieron en refugio para los pasajeros y fueron origen de nuevos asentamientos. Trabajó 17 años con sus carretas. Cansado de tanto trajín, buscó los medios para regresar a su vida de agricultor. Liquidó su empresa de carretas y compró tierras en el Valle de México. Con su trabajo acumuló caudal, le llamaban Aparicio el Rico. Esto le trajo las miradas codiciosas de sus vecinos, quienes lo buscaban para recibir algún beneficio. De su riqueza participaban siempre los indios y los necesitados. No había día en que alguien se hiciese el encontradizo cuando Sebastián iba en su carreta. Para ellos siempre hubo sitio en su transporte
y nunca faltó un trozo de pan de maíz. Era tan grande su nobleza que en una ocasión pasaba con sus carretas por la Plaza Mayor de México. Aplastó por accidente la mercancía de un vendedor de cacharros, el cual lo desafió espada en mano. La disculpa de Sebastián de pagar los daños no calmó al comerciante, que se le vino encima. Con su gran fuerza y habilidad, Sebastián lo derribó. El cacharrero le pidió perdón y Sebastián lo ayudó a pararse diciéndole: «De buen mediador te has valido». A los 50 años de edad compró una hacienda de labor entre Azcapotzalco y Tlalnepantla llamada de San Nicolás, la cual tenía extensos campos que se prolongaban algunas leguas por el camino de Tlalnepantla. Su trabajo le proporcionó buenas cosechas, con cuyo producto compró una hacienda en Chapultepec destinada a la cría de ovejas. El sol nunca apareció antes que el amo. Las veladas lo tuvieron siempre en su oficio. Sus peones le guardaban fe y cariño, sus vecinos y conocidos gratitud y pleitesía por su saber agrícola y su destreza como jinete y domador. Apoyó a los naturales de los pueblos y barrios que se ubicaban alrededor de sus haciendas. Les proporcionaba semillas y les enseñaba formas de mejorar sus siembras. Le gustaba hacer recorridos por las diferentes poblaciones. Salía en sus mejores caballos por caminos y pueblos a convivir con los vecinos. Asistía a herraderos o carreras de caballos, o bien platicaba con sus amigos y conocidos. 20 años se dedicó a trabajar sus haciendas, de 1552 a 1572. Siempre apoyó a los naturales de los pueblos y barrios cercanos. Respetó y enriqueció las tradiciones de los naturales, entre ellas la celebración de Día de Muertos, en la cual incorporó la cruz y otros elementos de España. En la actualidad, esta tradición sigue viva en muchas comunidades, entre ellas el pueblo de San Juan Tlihuaca. Los campos de sus haciendas se convirtieron en un lugar de aprendizaje para los naturales. Posiblemente ahí se incubó la primera escuela industrial que hubo en México. Ahí les enseñó nuevas formas de siembra y oficios para ganarse la vida, entre ellos la herrería, la talabartería y carpintería. Ante el acecho del demonio, siempre respondió en forma serena y con la señal de la cruz. En Chapultepec enferma de gravedad y recibe los últimos sacramentos. Hace testamento a favor de los dominicos de Azcapotzalco, pero al recuperar su salud, se anula. Después de esta enfermedad, a los 60 años, pero confiado en conservar su castidad y comprendiendo que le hacía falta una compañía que lo atendiese en su ancianidad, se casa con la hija de un vecino pobre de Chapultepec, no sin antes acordar con su esposa mantenerse vírgenes en su estado conyugal. La boda se realizó en el convento franciscano de Tacuba. La joven murió después de poco más de un año. Sebastián la enterró en el mismo convento. Ante esta situación dijo haber criado en ella una palomita para el cielo, blanca como la leche. A los 63 años de edad, sin perder de vista su heroico propósito de mantenerse casto, contrajo segundo matrimonio con María Esteban, hija del dueño de la hacienda del Cristo del pueblo de Azcapotzalco. Vivió con ella en igual paz que con la primera, unidos en el espíritu. Después del año de casados, la joven cayó de un árbol y murió. Fue sepultada en la iglesia de Azcapotzalco. Con su muerte, Sebastián comenzó a reflexionar sobre la renuncia a sus bienes materiales y entregarse por la estrecha senda de la perfección. Su inesperada viudez y una enfermedad que lo puso al pie del sepulcro fueron el inicio de una meditación que lo orilló a buscar la senda para servir al Señor. Visitó a Fray Juan Bautista de Lagunas, un religioso que vivía en el convento de nuestro Padre San Francisco de Tlalnepantla, para consultarle sobre la materia. El religioso le propuso donar sus bienes a las pobres monjas de Santa Clara.
Sin pérdida de tiempo, formalizó la donación el día 20 de diciembre de 1573, poniendo como única condición a las religiosas clarisas que lo recibieran como su sirviente. Le sirvió en el oficio de sacristán cerca de un año.